Cuando son las 7 de la noche en Bogotá y Quito, las 8 en Santiago de Chile y las 2 de la madrugada en Beirut, les doy la bienvenida a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y estos son los titulares de la jornada. Donald Trump firmó una orden para imponer el 10% de aranceles para todos los países y lo hizo en respuesta al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal una gran parte de su política arancelaria al considerar que se había excedido en su autoridad. Chile rechaza las sanciones impuestas por la administración Trump contra 3 funcionarios de su gobierno y entre ellos el secretario de Transportes y Telecomunicaciones. Washington los acusa de supuestamente socavar la seguridad regional, esto a raíz de la construcción de un cable submarino de fibra óptica que une a Chile y China. Tenemos reporte. Al menos 12 personas murieron y decenas resultaron heridas a raíz de los ataques de Israel contra territorio libanés perpetrados este viernes. Según Tel Aviv, estaban dirigidos a militantes de Hezbollah. Medios estatales reportaron un ataque contra un campo de refugiados palestinos al sur del Líbano. 2 de los magistrados que Donald Trump nombró en su primer mandato fueron clave para la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El presidente les lanzó ataques, dejando ver así que esperaba lealtad, como si fueran integrantes de su propio gabinete. Lo analizamos en directo DC. Y en una semana en el mundo nos preguntamos si la administración Trump va a cambiar de estrategia en sus relaciones internacionales ahora que la Corte Suprema le ha tumbado gran parte de su arma arancelaria mientras mantiene la amenaza militar contra Irán. En temas relacionados nos planteamos qué significa que se haya reunido por primera vez la Junta de Paz para Gaza, qué implicaciones tiene la destitución del 7º presidente de Perú en una década a 2 meses de las elecciones generales. Nos lo cuenta Rosa Pérez Masdeu y sus entrevistados. Iniciamos en Estados Unidos y la respuesta que dio Donald Trump al revés judicial que recibió por parte de la Corte Suprema. El presidente estadounidense firmó una orden para imponer el 10% de aranceles para todos los países con efecto casi inmediato y lo hizo en respuesta al fallo del Tribunal Supremo Máximo de la Unión Americana que declaró ilegal gran parte de su política arancelaria al considerar que se había excedido en su autoridad. Aquí todos los detalles. Una decisión de la más alta corte que pone en pausa la mejor herramienta que encontró Trump para amedrentar a las naciones. El Tribunal Supremo falló a favor de anular los aranceles impuestos por el presidente estadounidense a la mayoría de los países. Trump impuso sus condiciones arancelarias bajo una ley destinada a ser utilizada en emergencias nacionales. Y ahora el alto tribunal determinó que el uso por parte del presidente de esa ley, con fecha de 1977, fue ilegal. La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no otorgó al presidente la facultad de imponer aranceles. Son ilimitados en cuanto a su alcance, cuantía y duración. El caso se devuelve con instrucciones para desestimarlo por falta de jurisdicción. Y un aviso a navegantes, porque según destaca el tribunal, la imposición de aranceles fue un exceso de autoridad. El gobierno interpreta que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional otorga al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados y modificarlos a su antojo. Esa interpretación supondría una ampliación transformadora de la autoridad del presidente sobre la política arancelaria. Donald Trump se mostró enfadado con la decisión judicial y cargó contra la Corte Suprema. La sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de algunos miembros del tribunal por no tener valor de hacer lo que es correcto para nuestro país. La guerra comercial global iniciada por el magnate en el despacho Oval quedó en el aire, porque mientras la alta corte dictó que se trata de una ilegalidad, Trump cargó contra la sentencia. En otro frente comercial, las tensiones políticas y comerciales entre Ecuador y Colombia ya tienen consecuencias directas en el campo ecuatoriano. Y es que tras la decisión del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30% a productos colombianos, Bogotá respondió con un plan de choque que incluye un gravamen recíproco del 30% al arroz ecuatoriano y la prohibición de su ingreso por la frontera terrestre. El del arroz es uno de los sectores agrícolas más sensibles del país, ya que es base de la alimentación nacional y también sustento de miles de familias rurales. El informe es de Carolina Mela. En Daule, una pequeña localidad en la costa ecuatoriana, generaciones enteras han vivido del arroz.
Segundo Tello nació en medio de estos arrozales, pero ahora tiene que buscar más fuentes de sustento que sus cultivos. El cambio climático y el aumento de los insumos ya habían complicado la situación. Pero la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia tiene en jaque a las familias arroceras de esta zona. Que la agricultura no está dando, entonces yo como tengo otro trabajo, yo invierto para ayudarme, para la casa, pagar luz, todo del trabajo que tengo, pero el que no tiene, solo mide de ahí nomás. El arroz se clasifica en grano corto y grano largo. De esa diferencia depende el precio, que ha bajado aún más por el anuncio de Colombia de imponer un arancel del 30% al arroz ecuatoriano. Marco Vinicio Ruiz, propietario de esta piladora, teme que este sea el último cargamento que compre. Prácticamente nos quedamos con todos los stocks parados porque Colombia era nuestro vecino inmediato que estaba haciendo las compras, aunque si no era el mejor precio, como se lo digo, pero nos ayudaba a evacuar el excedente, porque la producción sale un poco para Colombia y el resto se consume internamente y eso hace que los precios se mantengan. La medida colombiana también restringe el paso terrestre por la frontera. Para José Luis García, dirigente del Comité de Defensa del Agricultor, el riesgo es que cuando el comercio formal se bloquea, el contrabando encuentra espacio. Y los colombianos que saben de la calidad, que lo han probado y que se han abastecido toda su vida, van a ver la forma de ingresarlo. Y es una situación también que hacemos un llamado al gobierno de Colombia para que lo analice. O se incrementa la informalidad, que es algo que no queremos. Toda la cadena de producción de arroz genera cerca de 300.000 empleos. Dinamiza pequeñas poblaciones rurales que viven de los cultivos. Los productores calculan que el impacto total podría alcanzar los 75 millones de dólares si la crisis se prolonga. El gobierno de Gabriel Boric en Chile rechazó las sanciones impuestas por la administración Trump contra 3 funcionarios de su gobierno, y entre ellos el secretario de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz. Washington los acusa de supuestamente socavar la seguridad regional y les ha revocado su visa. Desde Santiago nos amplía nuestro corresponsal Alberto Peña. Chile condenó la decisión unilateral de Estados Unidos de sancionar a 3 funcionarios de su gobierno con la retirada de las visas oficiales o cualquier otro elemento que les permitan el acceso a Estados Unidos a ellos o a sus familiares más cercanos. Conocida la noticia, la Cancillería chilena llamó a reunión al embajador de Estados Unidos en Chile para pedirle explicaciones y para presentar una nota oficial de protesta. El motivo oficial de la decisión del Departamento de Estados de Estados Unidos es que el actuar de estos 3 funcionarios chilenos pone en riesgo la seguridad regional, sin dar más explicaciones. Sin embargo, en una rueda de prensa posterior a la reunión, el canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, explicó que la decisión tiene que ver con un proceso que actualmente se encuentra apenas en etapa de evaluación entre el gobierno de Chile y 2 empresas chinas para desarrollar un cable de comunicaciones submarino que vaya desde la costa chilena hasta la isla de Hong Kong, en China. Por eso, uno de los sancionados es el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz. Y no deja de ser curioso porque Juan Carlos Muñoz participó para que en 2025 Chile firmara con la empresa estadounidense Google un proyecto similar que ya está aprobado para que Google precisamente desarrollase infraestructura de un cable submarino de telecomunicaciones que fuera desde la costa chilena hasta la ciudad de Sydney, en Australia, que se convertirá en la primera infraestructura de este tipo en el Pacífico Sur. Por eso, Chile parece convertirse en un nuevo escenario entre las disputas entre Estados Unidos y China. Y es importante destacar que ambos países, además, son los 2 principales socios comerciales de Chile. En cualquier caso, el presidente de Chile, Gabriel Boric, mostró en las redes sociales su rechazo a la decisión unilateral de Estados Unidos y advirtió que no acepta que nadie le diga qué hacer o qué no hacer a Chile dentro del derecho internacional. México registra 31 muertes por sarampión desde el brote detectado en 2025, que sigue activo con más de 10.000 casos confirmados hasta mediados de febrero de este año. El país concentra junto a Estados Unidos y Canadá los mayores contagios del continente, según la Organización Panamericana de la Salud, que urge una vacunación masiva. Se trata, recordemos, de los países sede del Mundial de Fútbol 2026. Aquí los detalles. Ante la emergencia sanitaria que tiene en jaque al país desde finales del año pasado, Alexis Juárez, como muchos otros mexicanos, hace una larga fila para vacunarse contra el sarampión. Ya son más de 10.000 casos confirmados y una treintena de muertes. Perfecto. Gracias. Hasta luego. La verdad es de que hay mucha gente y eso creo que es algo bueno, porque como sociedad tenemos que cuidarnos.
El doctor Leonardo Cortés coordina este centro desplegado de emergencia. Supervisa la llegada de las dosis y la cadena de frío. Las autoridades aseguran que han aplicado más de 140.000 vacunas en menos de una semana. La meta es 1.600.000 personas vacunadas en un mes. Este horario en este módulo trabaja de las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Por ejemplo, el día de ayer aplicamos arriba de 1.200 vacunas, 1.200 biológicos, por la gran afluencia que tuvimos. Este puesto lo cerramos casi ayer a la 1 de la mañana porque había mucha gente. México, como Estados Unidos y Canadá, quieren frenar el resurgimiento del virus. El momento es complejo. Los tres países recibirán la Copa Mundial de la FIFA y millones de aficionados llegarán a Norteamérica en pocos meses. El riesgo es para aquellas personas que vienen a un lugar donde ha habido contagio activo, eso ya está declarado, y ellos no estén inmunizados. Ahí quizás pudiera haber alguna circunstancia o situación. Un grupo independiente de expertos convocado por la OPS se reunirá en abril para revisar la situación. De esa evaluación dependerá si México mantiene o pierde su estatus de país libre de sarampión luego de 3 décadas. Ahora hablamos del programa nuclear iraní. Donald Trump elevó sus amenazas sobre la nación persa. Dijo que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo entre Washington y Teherán que limite su programa nuclear. Las declaraciones del presidente estadounidense tienen lugar al tiempo que la potencia mundial aumenta su presencia militar en Medio Oriente. Ampliamos a continuación. Un riesgo real de agresión militar. Así calificó Irán la retórica del presidente estadounidense Donald Trump contra Teherán. La República Islámica considera que si es atacada, todas las bases estadounidenses en la región serán objetivos legítimos. Y casualidad o no, más aviones cisterna estadounidenses están en la pista de este aeropuerto de Sofía en Bulgaria. Un posible indicativo de que más tropas estadounidenses estarían movilizadas y listas para intervenir si su comandante en jefe da la orden. Varios medios de comunicación estadounidenses anuncian posibles ataques contra Irán durante el próximo fin de semana. Todo esto después de las palabras del republicano. Así que ahora quizás tengamos que ir más allá o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo con ustedes, probablemente lo sabrán en los próximos 10 días. Es necesario un acuerdo significativo, de lo contrario sucederán cosas malas. Según el Wall Street Journal, el presidente estadounidense podría optar por lanzar ataques para asesinar a responsables del régimen. Algunos aliados de Estados Unidos prefieren anticiparse. Es el caso en particular de los primeros ministros de Polonia e Israel. Invito a nuestros ciudadanos a abandonar Irán inmediatamente y a no viajar bajo ningún concepto a este país. Si los ayatolás cometen el error de atacarnos, se enfrentarán a una respuesta que ni siquiera pueden imaginar. Todo ello son señales de que las conversaciones indirectas no habrían logrado por el momento calmar las tensiones. Washington querría incluir en un futuro acuerdo la renuncia de Irán a su arsenal de misiles balísticos y el apoyo prestado a sus aliados regionales. Pero Teherán solo desea negociar en torno a su programa nuclear. El gobierno iraní exige también el levantamiento de las sanciones económicas, pero al mismo tiempo las fuerzas navales estadounidenses están ahora muy presentes en la región, y la Marina iraní está llevando a cabo maniobras conjuntas con Rusia en el Mar de Omán. Israel continúa atacando territorio libanés pese al alto el fuego pactado en noviembre del 2024. Cazas israelíes bombardearon varios puntos del este del país, causando la muerte de al menos 12 personas y dejando a decenas heridas. Según Tel Aviv, los ataques estaban dirigidos contra centros de mando de Hezbollah. Por su parte, medios estatales libaneses reportaron el ataque contra un campo de refugiados palestinos al sur del Líbano, donde habrían muerto 2 personas más. Desde Beirut nos amplía nuestra corresponsal Etel Bonet. Los bombardeos registrados esta tarde-noche en el este y en el sur del Líbano marcan un nuevo repunte de tensión en un momento particularmente sensible para el país. Según la agencia de noticias del Líbano, ataques aéreos israelíes alcanzaron el Valle de la Beca, en el este del país, especialmente la localidad de Riyak, cerca de Baalbek. Uno de los impactos afectó un edificio dejando al menos una decena de muertos, una cifra aún provisional, y decenas de heridos. Los equipos de emergencia y las ambulancias continuaron trabajando avanzada la noche. En paralelo, un dron atacó el campamento palestino de Ain el-Helwe, a las afueras de Sidón, que se encuentra al sur del país. Al menos 2 personas murieron y varios civiles resultaron heridos, según fuentes locales.
es el campamento más densamente poblado del Líbano, que ha sido escenario recurrente de tensiones internas y regionales. El ejército israelí afirmó que los objetivos estaban vinculados con Hezbollah y con infraestructuras utilizadas por facciones palestinas armadas. No hubo comentarios inmediatos del movimiento chií sobre los ataques en la región de la Bekaa. Estos bombardeos coinciden también con el inicio de la segunda fase del proceso de desarme acordado tras el alto el fuego en noviembre de 2024, una de las etapas destinadas a reforzar el control estatal sobre el armamento pesado. El momento elegido podría interpretarse como una señal estratégica. En el plano regional, las crecientes tensiones en torno a Irán añaden incertidumbre en un contexto donde cualquier escalada local puede tener repercusiones más amplias. Es momento de Directo DC. Espacio en el que nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera, nos amplía sobre la realidad de Estados Unidos. Muy buena noche, Natalia. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer a todos los países aranceles del 10% con efecto a partir de este 24 de febrero y lo hizo tras sufrir el mayor revés judicial de su segundo mandato con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que consideró, lo decíamos, que se extralimitó en sus poderes al imponer aranceles sin autorización del Congreso. Y el mandatario republicano además arremetió contra los magistrados con una ira que incluso parece personal. ¿A qué se debe esto, Natalia? Adelante. Hola Elena, pues la Corte Suprema de Justicia tiene una mayoría conservadora gracias justamente a estos nombramientos que él hizo durante su primer mandato. Él hizo el nombramiento de 3 magistrados, así que de alguna manera lo que el presidente estaba esperando era que estos le tuvieran la misma lealtad que le tienen los integrantes de su gabinete. Sin embargo, 2 de ellos, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, que fueron justamente 2 de los designados por él durante su primer mandato, fueron decisivos para llegar a esta decisión y sumaron su voto a los liberales. Esto pues debido a que en realidad la lealtad de los magistrados debe estar es con la Constitución, así que en este sentido pues deben mantenerse como una rama independiente del poder. De todas maneras, esta expectativa de lealtad del presidente Donald Trump no es del todo infundada, pues si miramos de hecho las cifras para octubre de 2025, octubre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia había fallado a favor de las decisiones de Trump en 21 de 23 fallos justamente, así que le había dado prácticamente este respaldo, así que en definitiva esta es una decisión personal para el presidente que incluso dejó ver algunos nuevos favoritismos de alguna manera entre los magistrados, elogiando a Brett Kavanaugh como casi como si fuera una acción de la bolsa, diciendo que su valor había aumentado luego de que él escribiera esta opinión de discernimiento. Y pues adicionalmente esta decisión de todas maneras le representa un reto para esta narrativa de comandante en jefe que ha querido presentar a lo largo de su mandato como un jefe de Estado superpoderoso, pues justamente un recordatorio de que para eso fueron concebidos estos sistemas de contrapeso en Estados Unidos. Sin embargo, él hace tácitamente un acatamiento de este fallo diciendo que debe ser un niño bueno, pero de todas maneras lleva a cabo su voluntad utilizando otras herramientas legales para ello. Justamente lo dices bien, una decisión personal que además es un golpe a su arte de negociar. ¿Por qué? Pues sí, exactamente. Estas aranceles, estas cuotas arancelarias han sido utilizadas por el presidente Donald Trump como un arma para negociar y para sentar, como él mismo lo describe en este libro, The Art of the Deal, el arte de la negociación, para sentarse desde una posición de fortaleza y obtener lo que desea al tener a la otra persona en la contraparte en una postura supuestamente de mayor debilidad. Y esto le permitió también lograr estos acuerdos para la explotación de tierras raras y también estos acuerdos que dice de 8 conflictos que supuestamente él afirma haber terminado. Y pues el contexto justamente entonces es su libro y justamente lo que ha agitado también los mercados es esta volatilidad en Estados Unidos, que no se sabe qué tanto se van a mantener estas decisiones justamente por los reveses judiciales, y agitó los mercados a lo largo del año y también algunos inversionistas los alejó, pero
pero además de esto perjudica también la credibilidad de Estados Unidos, pero pues justamente por esto es que está tratando de mantenerlas y de incluso lanzar otras amenazas diciendo que la Corte Suprema no le había dicho nada sobre que no podía atacar a otras naciones, cuando pues desde luego esto no es lo que estaba sobre la mesa. Y dejando atrás esta guerra comercial, Natalia, la Casa Blanca ordenó la divulgación de los archivos relacionados con los objetos voladores no identificados, los ovnis. ¿Cuál es el contexto? Pues bueno, lo que dijo el presidente Donald Trump hizo referencia a que el tema estaba causando mucho furor en redes sociales, esto después de que el expresidente Barack Obama justamente participara en un podcast y dijera que los extraterrestres son reales, y luego de hecho tuviera que salir nuevamente a hacer unas declaraciones diciendo que no se había basado en ningún tipo de información. Entonces, pues lo que sucede es que en Estados Unidos hay un área que se conoce como el Área 51, que es una base militar en Nevada, y que durante muchos años ha sido objeto de estas teorías que supuestamente allí se esconden muchas pruebas de que la vida extraterrestre ha visitado Estados Unidos. Así que en este sentido Trump lo que dijo era que él creía que el expresidente Barack Obama había roto estas normas de confidencialidad de la información a la que tienen acceso los presidentes, pero que para que ayudarlo de alguna manera y evitar que se metiera en problemas, justamente por esto lo iba a desclasificar. Muchísimas gracias, como siempre, por tu reporte puntual desde Washington, D.C., Natalia Cabrera. Muy buena noche para ti. Y gracias a ustedes también por su compañía. Los invitamos a que se queden con nosotros aquí en France 24, porque ya viene Rosa Pérez Masdeu y Una Semana en el Mundo. Hasta la próxima.